para tu pasta, un pisto, un bacalao a la cazuela o un arroz a la cubana, acabamos comprando muchas latas de tomate, pero no todas son iguales. Por un lado nos podemos encontrar el tomate triturado, que únicamente lleva un poquito de sal entre su lista de ingredientes y que ya está listo para que lo podáis freír y cocinar a vuestro gusto. Y por otro lado tendríamos el tomate frito, que ya viene cocinado con aceite, suele llevar azúcar añadida entre sus ingredientes y una cantidad variable de sal. ¿Qué aspectos os recomiendo tener en cuenta para hacer una buena elección de salsa de tomate? Bueno, pues en el caso del tomate frito, primero de todo, como sabemos que está frito y lleva aceite añadido, saber qué tipo de grasa es. Os recomiendo, como es este caso, que esté elaborado con aceite de oliva virgen extra. Y si sois personas que necesitáis tener un control sobre el aporte de grasas en vuestra alimentación y limitarlo porque queréis perder peso o por algún otro motivo, os aconsejo que esta cantidad no sea mayor a 4 o 5 gramos por cada 100 gramos de salsa de tomate, como sería este ejemplo. Otro aspecto importante, el contenido de la sal. Os recomiendo que elijáis salsas de tomate que no tengan más de 0,5 gramos por 100 gramos, como es este caso también. Aunque parezca una tontería, de unas salsas a otras de tomate hay una gran diferencia. De hecho, os podéis encontrar con salsas que tengan hasta 1,5 gramos de sal por 100 gramos de producto. Y luego, por último, el azúcar añadido. Es normal que estas salsas contengan algo de azúcar añadido porque se utiliza para corregir la propia acidez del tomate. No tengáis miedo a su consumo o penséis que ya por ello no es una salsa saludable, porque no tiene por qué dejar de serlo. De hecho, en vuestra casa también le añadiríais una pizquita, aunque también podéis encontrar alguna marca que no lleve azúcar añadido. Como veis, entre unas salsas y otras puede haber una gran diferencia o matices importantes a nivel nutricional y por tanto os recomiendo que tengáis en cuenta estos consejos, reviséis las etiquetas y hagáis una buena elección.